Bien. Ok. ¿A dónde me había quedado? La mala noticia, después que habíamos hecho una linda pizarrita aquí, es que cuando se cierra Zoom, se pierde todo. Bueno, no importa, pero bueno, yo confío de que ustedes llevan notas, de que tienen todo anotado, ¿cierto? Tienen todo anotado, ¿verdad? Sí, profe. Ustedes me llevan la auditoría de la resolución del ejercicio. Muy bien, de eso espero. Nos quedamos en el percentil 76, ¿verdad? El percentil 96, que yo ayer en la clase pasada dije 95, no sé por qué. Hice un redondeo salvaje en mi mente. Mi mente me traicionó. Bueno, el percentil 96, habíamos explicado eso, ¿no? El percentil 96. Profe, no Ah, sé si quiere, pero yo estuve tomándole captura de pantalla a todo lo que estaba escribiendo. Si quiere le paso la foto por WhatsApp para que la tenga a mano y no... te lo agradezco. Déjame ponerle prender el telefonito, lo veré desde el celular. 11 mensajes, pero ¿quién me escribe tanto? Por Dios, wow. No me escriban tanto. Profe, ¿Quién habla? Sinaí, profe. Hola, Sinaí, ¿cómo estás? Bien, profe, mire, la última parte que estaba explicando no llegué a alcanzar a tomarle foto y se me pasó comentarle que no entendí cómo le dio el número 100. O sea, no vi exactamente. ¿Puede explicarlo otra vez? Disculpe. Claro, cómo no, ya lo vamos a ver. Gracias. A ver, estoy pendiente aquí cuando tenga chance, la persona, no sé quién es la persona que me iba a compartir la captura. Tengo aquí el teléfono para verlo por acá. Ajá. Ajá, ahí ya llegó. Gabriela Roa. Ah, Gabriela, yo te contesté el mensajito ayer, pero bueno, yo creo que ya como que era redundante. Sí, sí, profe, ya lo vi. Perfecto. Sí, estos días han sido de locura. Ayer me salió otro caso de inscripciones a rezagados, un problema con una materia virtual del noveno semestre, ética profesional, que entonces movimos a la gente de sección, pero entonces no se veía reflejado en el aula digital, entonces había que notificarlo, porque de paso esa materia no la controlamos nosotros, sino la profesora Boquete, porque es materia común. Ahí perdí, resolviendo ese rollo, perdí 2 horas de mi tiempo aquí en la universidad, pero me tocó trabajar en la noche en la casa. Disculpen de verdad tanto retraso, pero es que yo siempre se lo digo también a mis tesistas. Yo soy el peor tutor y soy el peor profesor porque siempre estoy metido en 20.000 rollos a la vez. Eso es lo malo de ser yo. Disculpe. Bueno, entonces, ajá, nos quedamos acá. Tenemos aquí la información. Ajá, hasta aquí Sinaí estaba preocupada porque no sabía de dónde salía el H1 y el H. Le puse 100. Ok, 100. No entendí eso, no entendí lo que puso Sinaí acá. Ya va, me voy a ver. Ajá, profe, ¿puede repetir cómo sacó la F4 menos F5? Esas son F mayúsculas, Sinaí. Una amiga mía se llama Senair y a veces confundo Senair con Sinaí, disculpa. A ver, fíjate. Volvemos para acá. De esta información, por aquí en algún lado, supimos, creo que era por aquí, ¿no? Hasta la cuarta clase está acumulado el 64% de los datos, ¿cierto? Eso es H, ¿verdad? Eso es H4 igual a 0,64, ¿no? Que después nosotros cuando lo transformamos multiplicando por la n nos da que es F4, F mayúscula 4 igual a ¿cuánto? A 320, ¿no? Por aquí sacamos esta información. Luego, más adelante nos dicen aquí abajo que el 84% de los datos están acumulados, vuelvo a subrayar, hasta la quinta clase. Eso es H5 o H sub 5, ¿no? H mayúscula sub 5. Eso es igual a 0,84, ¿no? Que al igual que como hicimos aquí arriba, se puede hacer lo mismo en este nivel. Eso es igual a F sub 5, F mayúscula sub 5, igual a ¿cuánto? A 420, ¿no? Sí. 420. Sí, profe. Perfecto. Entonces, conocido esto, fíjense lo que nosotros podemos hacer. Vamos a agarrar
F mayúscula sub 5, restarle F mayúscula sub 4, ¿y qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar F minúscula sub 5. ¿Sí o no? ¿Eso está claro, ese paso? Sí, ¿Seguro, Sinaí? sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos este dato y tomamos este dato, 420, ¿verdad? Déjame ver, lo bonito. 420 menos 320. Da Y 80, profe. 420 menos 320 da ¿cuánto? 100. Ajá, sí, sí. Ah, ok. Sí. Respondida la pregunta. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan por allí antes de proseguir? ¿Está claro? Bueno, entonces continuamos entonces. Nos quedamos aquí. El percentil 96 coincide con el límite superior de la sexta clase. Esto yo lo expliqué, creo que lo hice mi mejor esfuerzo explicando qué significa lo del percentil 96 coincide con el límite superior de la sexta clase. ¿Quieren que lo explique nuevamente? ¿O está claro o pongo ya de una vez la ecuación? Sabemos de qué se trata esto, ¿no? Sí. ¿Seguro? Ok, bueno, voy a confiar en ustedes. Yo no, profe. ¿Quién habló? Majer. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a explicarlo nuevamente. Vamos a explicarlo con calma. A ver, ¿en qué significa esto del límite superior y el límite inferior? Una clase dada, a mí me gusta explicarlo con un histograma. Límite superior o límite inferior, ¿qué viene siendo? El límite inferior es el extremo izquierdo del intervalo de clase. Y el límite superior es el límite derecho del mismo intervalo de clase. Cuando son intervalos de clases consecutivos, el límite superior de un intervalo de clase coincide con el límite inferior del intervalo de clase siguiente. Está clara la idea, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, perfecto. ¿Qué sucede? Cuando me dicen el percentil 96 coincide con el límite superior de la sexta clase. Ajá, esto es clave. Voy a tratar de pintar un histograma de 7 clases, ¿no? Porque son 7 las clases que nos dice que tiene el problema, ¿no? 4, Fe, 5. una pregunta. Sí. Vamos a hacer algo. Si la pregunta está relacionada con esto, es una pregunta relacionada con otro asunto. Con eso, con eso. Ajá, dime rapidito, pues, porque no quiero perder el hilo de la explicación. Que sí, en cualquier caso, o sea, si fuese el límite inferior, sería hacia 5, ¿verdad? Si me dicen que, exactamente, por supuesto, si me dicen que el percentil 96 coincide con el límite inferior de la sexta clase, entonces el límite inferior de la sexta clase coincide con el límite superior de ¿cuál clase? De la quinta. 5. ¿Correcto? Ajá. Muy buena observación. Acabas de inventar un enunciado de una pregunta de parcial. A ver, vamos entonces acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos dicen el percentil 96. ¿Qué viene siendo por definición el percentil? El percentil 96 es un dato de X, es un valor de X. Las X, ¿dónde se ven en el histograma de frecuencia? En el eje horizontal. ¿Lo ves? Percentil 96 por definición se escribe así. P mayúscula y el subíndice es una proporción. ¿Qué representa un percentil? Es un dato, un valor de X tal que acumula a su izquierda tanto por ciento de datos. ¿Ok? Un porcentaje de datos acumulados. Es un acumulado. Me dice, me marca hasta ese valor de X el porcentaje de datos que se acumulan hasta ese valor. ¿Ok? Si me dicen el percentil 96, perdón. Disculpe, es Natasha. Se me salió de Zoom porque, no sé, se me cayó el internet. Entonces, No, pero si me podía él repetir. rescata nuevamente. En lo que se estabilice tu internet, él va a volver a grabar. O si quieres, si no ves, bueno, vuelven a darle clic a la grabación. Y él retoma. Me avisas cualquier cosita.
Bueno, como les venía diciendo, un percentil que viene siendo un valor de X tal que acumula a su izquierda tanto porcentaje de datos. Si lo vemos así en un histograma cualquiera, ¿verdad? Un percentil es un valor de X, ¿ok? Tal que me va acumulando tanto porcentaje de datos a la izquierda, ¿cierto? Cuando me dicen que el percentil 96 coincide con el límite superior de la clase sexta, tengo que ubicar cuál es la clase sexta. Esta que está aquí, ¿cierto? Esta es la barra de la sexta clase. ¿Sí o no? El límite superior, ¿cuál es? El que está aquí. Este sería el límite superior. Límite superior de la clase 6. Es igual al percentil 0.96. ¿Cómo va, Maher? Bien. Ok, entonces, ¿eso qué significa? Que los datos que están aquí acumulados hasta acá representan ¿qué cosa? Todo El esto límite. es el 96% de los datos, lo que está rayadito. ¿Sí? Ahora bien, sabiendo esta información, te pregunto a ti, solo responda Maher. Con esa información deducida hasta el momento, ¿eso corresponde a qué variable? ¿A qué vector? ¿A una H mayúscula, a una H minúscula, a una F mayúscula o una F minúscula? ¿Con qué lo asociarías tú? ¿Con una F minúscula? ¿Con una F mayúscula? ¿Con una H minúscula o con una H mayúscula? Con una F mayúscula. Ajá. Dices tú que es una F mayúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Los valores de F Porque son datos acumulados. son datos acumulados, muy bien, pero ¿qué pasa con las F? ¿Qué tipo de valores se le asignan a las F mayúsculas? Números naturales. ¿Qué son los números naturales? 0, 1, 2, 3, etcétera. ¿Sí o no? Cierto. Mientras que las H mayúsculas, que también son datos acumulados, son que ¿qué valores se le asignan? Valores comprendidos entre 0 y 1. Es decir, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. ¿Sí o no? Ajá. Los porcentajes. Si de los porcentajes que podemos deducir, números naturales o valores comprendidos entre 0 y 1. Valores comprendidos entre 0 y 100. Entre 0 y 1. Valores entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Sí o no? Porque si tú me pones un 100, ¿qué significa? Que eso es, wow, multiplica 100 por 100, ¿cuánto te va a dar 100.000%? No, eso no tiene sentido. Ok. Ojo con eso. 0 y 1. Bien. Si me dicen 96%, eso es 0,96. Entonces, aclarado eso, vuelvo y te pregunto. Es la H mayúscula. Es una H mayúscula. Ahora bien, ya tenemos información de la H mayúscula, pero esa H mayúscula, ¿cuál sería? Dímelo tú, Maher, por favor. ¿Cuál sería el subíndice de esa H? ¿Es H1, es H2, es H3? ¿Cuál es esa H? H6. H6. ¿Y a qué sería igual H6 entonces? F1. No, hija. ¿A qué sería igual H6? Al porcentaje que tienes acumulado hasta H6. ¿Cuál es el porcentaje acumulado hasta H6? 0.96. 0,96. ¿Lo vio? 0,96. Fíjense la información. Esta frasecita que tenemos aquí es de las más maquiavélicas del ejercicio, porque entonces aquí evalúa teóricamente, te evalúa la teoría. Si dominas la teoría del percentil, si dominas la teoría de los límites inferior y superior de los intervalos de clase, si dominas la teoría de lo que es la definición de H, de F, de todas las cosas que tienen que estar claras para poder llegar a esta deducción. ¿Ok? Entonces, mi consejo es, oye, no está de más que, oye, que se dibujen un histograma, que vayan identificando cada cosita, porque eso justamente les permite a ustedes poder ayudar a deducir cuánto vale. O sea, qué dato es el que me están dando por ahí.
¿Ok? ¿Qué es lo que cuál es la información que me están soltando por ahí de manera encubierta? Bueno, simple y llanamente nos están diciendo que a partir del percentil 96, ¿ok? Como nos dicen que el percentil 96, vamos a hacer acá, como nos dicen que el percentil 96 o 0,96 es igual al límite superior de la sexta clase, ¿eso qué implica? Que H sub 6, H mayúscula sub 6 es igual a 0,96. Error garrafal que siempre cometen algunos estudiantes por allí es decir que H sub 6 es igual al percentil 96. Eso en lo absoluto no. ¿Por qué? Porque el percentil se mide en el eje horizontal, mientras que el H sub 6 se mide en un eje vertical. Así, porque nosotros podemos tener ejes verticales de F minúscula, pero si después nosotros hacemos el histograma de frecuencias acumuladas, podemos tener un segundo diagrama, que es el diagrama del escalonado. Que es este. Porque cuando nosotros vamos sumando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 más. Este sería el de las F mayúsculas. Y si de repente nosotros queremos, así como podemos hacer el de la F minúscula, el histograma, podemos también hacer un diagrama de las H's, de las H minúsculas y de las H mayúsculas. Todo lo que sea F minúscula, F mayúscula, H minúscula y H mayúscula se mide en el eje vertical, en un eje vertical, ¿ok? Dependiendo de lo que estamos nosotros analizando. Mientras que los percentiles se miden en el eje horizontal. Entonces, un error garrafal decir, por eso ya lo he visto en algunas respuestas a examen, que el percentil es igual al H. Falso. No, eso no lo pongo. ¿Ok? Lo que nos está diciendo es que el H es igual al 0,96. ¿Por qué? Porque es el dato, es lo acumulado. Es el acumulado, que es el subíndice del percentil. El percentil es un dato en X. Es un dato en X tal que acumula a su izquierda tanto porcentaje. Ese porcentaje donde uno lo ve verticalmente. Es un dato vertical. Entonces, esto es lo que nos están diciendo. ¿Se entendió esta parte? Profe, una Sí, pregunta. profe. Bien, díganme. No me queda claro algo. Cuando estamos haciendo la gráfica del diagrama, cada barrita es como si fuera la H, ¿no? A ver, cada barrita es una F. ¿Ok? Cuando estamos haciendo el diagrama, cuando estamos haciendo el histograma, cuando es el histograma de frecuencias como tal. ¿Esto es qué cosa? El histograma de frecuencias. ¿No? Y esto, como es histograma de frecuencia, cada barrita es una F. ¿Sí o no? F1, F2, F3, F4, F7. ¿Sí o no? Y este es F6. ¿Pero cuál F? La minúscula. Porque los histogramas se construyen con un histograma de qué cosa? De frecuencias. Se construyen con las frecuencias absolutas. ¿Sí o no? Ahora, conociendo los histogramas de frecuencia, nosotros también podemos saber cuánto valen las H minúsculas. Y conociendo el histograma de frecuencias acumuladas, podemos conocer también las F mayúsculas y las H mayúsculas. ¿Sí o no? Pero el que es la raíz de todo es el histograma de frecuencias absolutas. ¿Ok? Y que por cada barra es una F minúscula y que por supuesto está asociada a qué cosa? A un intervalo de clase. ¿Tienes otra duda referente a esto? No, ¿Aló? profe. Gracias. Ok. Bien, entonces bien. Listo, ya tenemos esta información. Conocida esta información que nosotros podemos ahora deducir rápidamente el valor de F6. El valor de F6, si multiplicamos 0,96 por 500, nos va a dar que F6 es ¿qué cosa? 480. Y fíjense otra cosa más interesante todavía. ¿Cuánto vale F7? Tenemos el valor de F7, F mayúscula 7. ¿Cuánto vale F7? 500, profe. 500. Directamente, porque el último valor de F mayúscula coincide con el valor de N. ¿Por qué? Porque si las frecuencias acumuladas son la suma de las frecuencias absolutas,
F7 es la suma de todas las frecuencias absolutas, de F1 hasta F7. Y cuando sumamos todo eso, nos tiene que dar exactamente el N de la muestra. Conocido F6 y conocido F7, cuando conocemos dos frecuencias acumuladas consecutivas, ¿verdad? Nosotros podemos entonces hallar ¿quién? El valor de F minúscula, de la frecuencia correspondiente a la clase más alta, ¿no? De esa sucesión. Esto sería entonces F7 mayúscula menos F6 mayúscula. 500 menos 480 nos va a dar ¿qué cosa? Que esto vale 20. 20. Muy bien, ¿sí? Ok, perfecto. Ya tenemos toda esta información. Vamos a borrar todo este basurero. que Profe, tenemos. disculpe. Profe, Sí, sí, dígame. Natasha Camacho, la que está grabando, le escribió por el chat. Ay, ¿y ahora qué pasó? ella dijo que no podía grabar la clase porque tiene el internet muy inestable. Que Ah, si bueno. pudiera asignarla a otra persona. Bien, bueno, ¿quién se ofrece de Bueno, me voluntario? puede Porque- dar permiso a mí, ¿A quién? ¿Con quién tengo el gusto? Maher. Mager. ¿Y tú tienes buen internet, Mager? Sí, Ok, voy a confiar en eso. Pero Mager, ¿es tu nombre o es tu apellido? Porque estoy aquí buscándote. Y es mi nombre, veo Maher Simón. veo aquí María Aguirre, María Santana, Michelle Wu. Oh, no veo por aquí Mager. Maher Simón. Mager Simon. Y déjame dejar de compartir entonces un momento para ver bien por acá. Tengo Yazán, Sinaí, Santiago, María, Michelle. ¿Dónde está Mager acá, por Dios? Ah, aquí está Mager Simon. Perfecto. Listo, ya te ubiqué. Entonces permitir grabar en archivos locales. Listo, Mager. Confirma si puedes grabar, si estás grabando. Sí, sí está grabando. Muy bien, bueno, ya tú sabes entonces las indicaciones. Cuando tengas entonces el archivo, lo grabas o lo compartes en tu Google Drive, compartes el enlace, verifica que el enlace no esté privado, ¿okay? Sino que pueda ser accesible para que todo el mundo pueda verlo con tener el enlace disponible. ¿Okay? Y lo compartes por favor por el grupo de WhatsApp del grupo del curso. ¿De acuerdo? Cierto. Muy bien, gracias. Vamos a confiar de que yo pueda compartir todo. Bueno, terminando la clase me pongo a chequear bien eso. A ver, bueno, listo. ¿Qué fue lo último que vimos por allí? Que pudimos deducir el valor de F minúscula, ¿cierto? Sí. Y el valor de F minúscula nos dio, F minúscula, de aquí, de esta información, pudimos Dio nosotros. 20. Nos dio 20, ¿verdad? Ok, fíjense que esta información nosotros la podemos nosotros aprovechar con qué cosa. Con esto que está aquí, ¿se acuerdan que del 9% de los datos están repartidos entre la primera y la séptima clase? Habíamos llegado a una ecuacioncita que era F1 más F7, ¿verdad? ¿Igual a qué? ¿Cuánto era que era igual ese F1 más F7? 45, ¿no? Sí. Sí. Ok, conocido F7, podemos deducir automáticamente F1, ¿sí o no? F1, ¿cuánto nos daría entonces? 25, ¿cierto? Ya tenemos F1. Por otro lado, teníamos entonces información acerca de quién. Teníamos unas ecuaciones por allí. Teníamos que F1 más F2 más F3 era igual a ¿cuánto? F1 más F2 más F3 nos había dado que era igual 200. 200. a 200, ¿no? Perfecto. Y también teníamos otra información por allí. Teníamos que F1 más F2 menos, perdón, ya iba a poner el signo que no era, menos F3, ¿correcto? ¿Era igual a cuánto? 0. A 0, ¿no? Ok. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué podemos nosotros hacer aquí ahora? Podemos nosotros, sabiendo cuánto vale F1, lo metemos aquí, en este par de ecuaciones, ¿y qué nos da como resultado entonces? Un nuevo conjunto de ecuaciones que es F2 más F3 igual a ¿cuánto? A 280, ¿no? 280, no, 275 es la cosa, ¿no?
¿Esto qué era? ¿200 o 300? Me confundí. Que me quedó feito este número. 200, profe. era. 200. Ah, ok, 200 menos 25, 175. Listo. Y tenemos otra ecuacióncita por acá. Tendríamos entonces que F2 menos F3 es igual a ¿cuánto? A menos 25, ¿no? Bueno, dos ecuaciones con dos incógnitas, ya podemos nosotros, entonces estamos en libertad de poder deducir cuánto vale F2 y F3, ¿cierto? Podemos agarrar y, por ejemplo, igualamos, despejamos F2 en ambas ecuaciones, y entonces podemos hacer la siguiente igualdad. Podemos establecer que 175 menos F3 es igual a F3 menos 25, ¿no? ¿Fui muy rápido o ya vieron qué fue lo que hice? Lo que hice fue directamente despejar de esta ecuación F2 y despejar de esta ecuación F2, igualar esas ecuaciones, ¿verdad? Para que todo me quede en función de F3. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Chévere. Entonces, ¿qué hacemos después? En Profe, esta una ecuación. pregunta. Dígame. En las dos fórmulas que tiene arriba, Sí. despejó nada más el F1, ¿no? Solo cambió el F1 y puso el 175 y el menos 25, ¿no? Escucha, el F1 que está aquí, ¿cuánto vale? 25. No lo despejé, lo sustituí. En las ecuaciones que están Ah, aquí. ok. Se sustituyeron. Es muy distinto. Y F2 fue lo que yo sustituí. ¿Lo viste? Pero fue lo que yo despejé, perdón, que me acaban de saludar. Ah, ok, gracias. Vuelvo y repito. F1 se sustituyó en las ecuaciones que están aquí arriba. Y después que la sustituí, llegué a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá lo que hice fue despejar F2. ¿Ok? En ambas. Para después poder establecer una igualdad. ¿Lo vio? ¿Seguro? Profe, Díganme. es solamente para corroborar que no se entiende mucho. En el percentil que dice 96 sería F3 minúscula, ¿no? F3 de la clase E, ¿no? No, esto es F7. Ok, es que se ve como un 3, no se nota mucho, entonces para que lo corrija, gracias. Gracias. Ok, es un F7. Lo que pasa es que dibujar con esto, dibujar en pizarra digital con un mouse, eso no se lo deseo a nadie, de verdad. A ver, ok, nos quedamos acá. Bueno, aquí, eso está directo. ¿Ya alguien calculó cuánto vale F3? ¿Cuánto da F3? 100. 100, ¿no? Perfecto. F3 nos da 100. Profe, hay Muy algo bien. que está tapando la pantalla, disculpa. ¿Algo? ¿Cómo que algo está tapando en la pantalla? No entiendo. No, bueno, se ve como blanco en una de las fórmulas, pero no importa. Bueno. De casualidad borró las fórmulas ya que estaban arriba, del F300 check. F3 100 check. No lo he borrado. Es que no se ven, o sea, se ven nada más en los dos corchetes que dibujó y un par de checks, más nada. Entonces es un problema de conectividad. Se ve borroso, exacto. F300. Bueno, lo que voy a hacer es dejar de compartir y volver a compartir nuevamente, pero cuando haga eso se va a borrar todo lo que está en la pizarra. ¿Alguien ya hizo captura de pantalla de lo que está aquí? Sí, le acabo de hacer captura. Muy bien, entonces perfecto. Voy a dejar de compartir y volver a compartir nuevamente. Eso de repente debería ayudar a ustedes por su lado. Chequen si no están, de repente tienen alguna aplicación por ahí consumiendo internet por allí, porque eso también es síntoma de que el ancho de banda se está agotando y no es capaz de transmitir el 100% de los datos de la videoconferencia. ¿Ok? Eso puede ser tanto un problema de cómo les está llegando a ustedes la información, porque su ancho de banda a lo mejor está inestable, se le está agotando, etc. Voy a volver a compartir. Ok. Bien, entonces, vamos a hacer un resumen entonces de la información que tenemos. Profe, de cualquier manera le envié la última captura por WhatsApp. Muy bien. A ver, muchas gracias.
a ver, vamos a hacer un inventario aquí de la información que tenemos resumida hasta el momento. ¿Ok? Voy a primero a otra vez ganar espacio. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Para mí es importante que ustedes tengan bien claro esto, porque con esto pueden resolver el resto de los ejercicios. Vamos a hacer un inventario. ¿Sabemos el valor de F1? ¿Lo conocemos todavía o todavía no lo hemos deducido? Sí. ¿Cuánto da Sí, F1? 25. 25, ¿no? 25. ¿Conocemos el valor de F2? Con la última ecuación sí Sí, salía, vale. pues, pero se bugueó. Ok, porque fíjense que sabíamos F3, ¿verdad? F3 nos dio 100, ¿verdad? Profe, Podemos- vale 75. Entonces de una vez ya podemos decir que conocemos F2, que vale 75. ¿Sí o no? Perfecto. Conocemos F3, que fue justamente lo que nos ayudó a nosotros a poder conocer F2, ¿verdad? Que vale 100. 100. Conocemos F4, F minúscula 4. Yo lo tengo como 120. 120, profe. 120. Sí, 120. Sí se dedujo entonces, 120. ¿Conocemos F minúscula 5? Creo que sí, ¿verdad? Fue uno de los 100. primeros que hallamos. ¿Cuánto da? 100. 100, ¿no? ¿Conocemos F minúscula 6? 60. 60, ¿no? Y me imagino que también ya creo que calculamos F minúscula 7, ¿no? Sí, 20. 20, profe. Bueno, ya tenemos el vector F de frecuencias absolutas completo. Podemos a partir de esta información hallar las H minúsculas, las F mayúsculas y las H mayúsculas. Sí. O completar lo que nos falta. Bueno, listo. Entonces, en conclusión, con esa información ya ustedes pueden construir ¿qué cosa? La tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué es lo que piden? Bueno, yo le escribí a los trancazos, déjenme escribir lo más bonito. Bueno, pues yo tengo aquí esta herramienta. Lo que pasa es que yo mismo me complico la vida. Qué bonito, vale. La tabla de distribución de frecuencias, que es lo que piden en la primera parte del enunciado, es simplemente hacer esto. Hallar las F sub I, las F mayúsculas sub I, las H minúsculas y las H mayúsculas. ¿Ok? Entonces, mi recomendación en este y todos los demás ejercicios que les toca a ustedes resolver, ¿verdad? Es que traten de deducir directamente las F minúsculas. ¿Por qué? Porque esa es la variable independiente de la tabla de distribución de frecuencia. ¿Por qué? Porque las F mayúsculas dependen de las F minúsculas. ¿Por qué? Porque son los acumulados. Las H minúsculas dependen de las F minúsculas. ¿Por qué? Porque son las proporciones. Agarrar F minúscula y dividirlo entre N, ¿verdad? Y las H mayúsculas son también dependientes de las F minúsculas. ¿Por qué? Porque a su vez dependen de las F mayúsculas. Es agarrar las F mayúsculas que a su vez dependen de las F minúsculas y dividirlas entre N y les da las H. Si ustedes logran deducir rápidamente esto, los valores de F, ya lo demás se desgrana por efecto dominó. ¿Sí o no? Entonces, Sí. yo lo que les dejaría a ustedes, por favor, no me vayan a decir la próxima vez que pregunte este ejercicio, me tranqué. No se pueden trancar porque, por ejemplo, vamos a ver, bueno, vamos a ver, ¿cómo sería, por ejemplo, cuánto valdría? Los voy a ayudar con F mayúscula. F1, F2, F3, F4, F5, F6 y F7. ¿Cuánto valdría F mayúscula 1? Valdría exactamente 25. igual. 25. De una vez. Eso no tiene que estar dudando mucho. No se puede estar trancando con eso. ¿Cuánto valdría F mayúscula 2?
100. 100, ¿por qué? Porque es 25 más 75. Estamos acumulando las frecuencias absolutas. Da 100. ¿Cuánto daría F mayúscula 3? 200. 200, porque 100, es decir, la frecuencia acumulada hasta la clase 2, más la frecuencia absoluta de la clase 3. O, dicho de otro modo, es sumar F minúscula 1, F minúscula 2, F minúscula 3, le va a dar 200. F mayúscula 4, 320, ¿no? F minúscula Sí, 5, 320. 420. F mayúscula 6, 420, 480. Y F mayúscula 7, 480. 500. Que F mayúscula 7 siempre, la F mayúscula de la última clase siempre es igual a ¿quién? Al N de la muestra. De la muestra. ¿Ok? ¿Hace falta que les explique cómo se calcula H minúscula y las H mayúsculas? ¿O podemos pasar a la siguiente parte del ejercicio? ¿Alguien tiene dudas? Bueno, el que calla otorga. Asumo O entonces sea, que todos Si estamos puede, claros. profe, si ¿Perdón? puede por encimita, si puede hacer las otras partes por encimita, se lo agradezco. Ok, bueno, entonces eso va a consumir tiempo de la conferencia. Nos quedaremos. Puedo quedar hasta las 10, pero yo no sé si hay gente que de repente tenga clase después de las 10. Ok. Bien. Solo se divide entre 500, ¿no? Y se hace lo mismo. Exacto. Es solo dividir entre 500. Muchas gracias. Profe dice menos de 1 minuto. Ciertamente. Lo que pasa es que a mí me cuesta a veces negarme a dar una explicación. Ese es un gran error que yo tengo, que a mí me gusta a veces tratar de explicar lo más claro posible. Pero sí, es verdad. No me gusta ser muy odioso con eso, pero yo tiendo a ser odioso, lo reconozco. Los que han visto clase conmigo saben que yo a veces tengo mucho humor negro. Solo a veces se